Me llena de inmensa alegría poder compartir contigo este gran espacio, y es que a lo largo de todo este proceso en los cuales has estado con nosotros, espíritu y palabra, a lo largo de cada uno de estos videos ha sido maravilloso, ya que la palabra del Señor se ha compartido y hemos escuchado este gran mensaje de parte de Dios. Y es que me encanta el cómo el Señor puede utilizar todos los medios para poder hacerse presente en la vida de una persona. Es maravilloso cómo Dios puede incluso llegar a tocar el corazón a través de estos medios de comunicación. Y en este momento, después de haber vivido este gran proceso, donde comenzamos con esta primera parte del amor de Dios, donde se nos anunció en ese primer momento el cómo Dios nos ama, el cómo su amor se ve reflejado en todas las áreas de nuestra vida y que ese amor es firme y estable como el de un padre. Pues también de la misma manera, después vinieron y nos explicaron que a veces se crea como una barrera entre el amor de Dios y nosotros, y esa barrera es justamente el pecado. Ese pecado que tanto daño nos hace, ese pecado que, como ya escuchaste, tanto nos va rompiendo por dentro. Pero no te preocupes, porque vino la gran noticia, y esa gran noticia fue que Dios nos ha salvado a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que el Verbo se ha encarnado, ha derramado su sangre por ti y por mí, nos ha rescatado de nuestra humanidad caída. De la misma forma se nos explicó cómo nosotros debemos de tener fe y vivir la conversión para vivir de manera más plena la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya para casi terminar el proceso, se nos anunció aquella gran promesa del Espíritu Santo, después de haber proclamado a Jesús como el Rey y el centro de nuestra vida. Pero ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora, ¿qué me toca hacer para que este proceso sea verdaderamente aquel que genere el gran cambio en nosotros? ¿Cómo hacerle para que no se quede solamente en un área emotiva? ¿Cómo hacerle para que no solamente se quede en la emotividad y aquello que ya viví y ya escuché sea intrascendente? Ahora yo tengo que dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es tener una fe compartida. Por eso Hechos de los Apóstoles nos presenta cómo nosotros debemos adherirnos ahora a la vida en comunidad, porque la fe debe de vivirse en comunidad. Por eso dice la Escritura que eran asidos a la palabra, a la fracción del pan, y vivían y tenían todo en común. Qué grande es entender que estoy llamado a ser iglesia, que estoy llamado a compartir mi fe con los demás. ¿Y por qué debemos de ser comunidad? Porque Dios mismo es comunidad, porque Él es una unidad perfectísima, porque tenemos la figura del Padre, la figura del Hijo, la figura del Espíritu Santo, que son cada uno una persona diferente, pero que entre las tres personas conforman un solo Dios verdadero. Hablamos entonces no solamente de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no se comunican, no tienen algo perfectísimo que los une, sino todo lo contrario. Ellos mismos conforman la unidad perfecta. Y por eso, desde que Dios crea al hombre, lo llama a ser un ser sociable por naturaleza. Y esto nos debe recordar que no fuimos creados para la soledad, no fuimos creados para el aislamiento, no fuimos creados para tener una vida apartada, sino que fuimos creados para compartir nuestra vida con los demás y nosotros retroalimentarnos también con las demás personas. Por eso, para que este proceso no se trunque, para que este proceso no sea solamente una llamarada de petate, como se dice coloquialmente, tenemos que unirnos a la vida en comunidad. Nuestro Señor Jesucristo lo presenta con una parábola muy maravillosa. Cuando yo soy la vid y ustedes los sarmientos. Si permanecen en mí, ustedes darán frutos, pero el que no permanece en mí se seca. Qué impresionante es eso, queridos hermanos. Para no secarnos en la vida espiritual, tú y yo necesitamos adherirnos a aquel gran árbol, que en primer lugar es nuestro Señor Jesucristo, pero que también es la iglesia. Estar unidos a la iglesia es estar unido al árbol, es estar unido a su presencia, para no secarnos tú y yo. Porque a lo mejor aquí viene la respuesta: ¿por qué en mi vida no da frutos? ¿Por qué en mi vida no hay paz? ¿Por qué en mi familia no hay paz? ¿Por qué los jóvenes hoy buscan llenarse de cosas y no terminan llenándose de nada?
que no se han dado cuenta que en realidad los frutos parten y es nuestro Señor Jesucristo el que los infunde en el alma. Estar unidos al árbol es para dar vida a los demás, es para que nuestra familia esté mejor, es para que nuestro hogar sea diferente, es para que nuestro matrimonio sea diferente. No podemos tú y yo tener una fe aislada. Hay gente que tiene una figura de Dios a su manera y tiene una religión del yo. ¿A qué me refiero con esto? Una religión a mi modo. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me acerco a la misa? ¿Para qué voy a los grupos? Si de todos modos, desde aquí Dios me escucha, desde aquí Dios puedo tener una comunión con Dios, desde aquí me puedo persignar. Pero es que, hermanos, esta no es lo que caracteriza la vida de la iglesia. Esto no es lo que caracteriza la vida que Cristo ha plasmado. Cristo llamó, instituyó a su iglesia llamando a 12, es decir, llamando a la comunidad. Es por eso que debemos ahora ser fieles a aquello que es Dios mismo, una unidad perfecta, y unirnos a toda la iglesia. Unirnos al camino que la iglesia hoy nos marca. Y ahí están los grupos parroquiales, joven, mujer, hombre, matrimonios, familias. Es momento de congregarnos, es momento de acercarnos a nuestras parroquias, a nuestras comunidades y vivir de en medio de la ciudad que tenemos esta comunidad perfecta. Es por eso que quiero ahora compartir contigo este segundo momento. Una vez que tú y yo ya hemos entendido que el amor de Dios es para vivirlo en compartir con los demás, una vez que tú y yo hemos descubierto que el amor de Dios es para vivirlo con todos, la salvación en Jesús, vivirlo en la iglesia, vivirlo en torno de mi comunidad, ahora viene el momento en el que yo tengo que encontrar mi razón de ser para que este gran reino de Dios se siga extendiendo. He ahí lo que tú y yo podemos hacer desde los distintos dones, carismas, talentos, actitudes que el Señor nos ha dado de manera personal a cada quien. Necesitamos jóvenes valientes, necesitamos matrimonios que sean aguerridos, necesitamos familias que salgan de su confort para contagiar a otras familias, a otros matrimonios, a otros jóvenes, para que ellos también vivan y descubran lo maravilloso que es el reino de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos allí. ¿Y cómo lo podemos hacer? Me vas a preguntar tú. Pues nuestro Señor nos pone una parábola maravillosa para explicarnos cómo en cualquier área podemos servir a los demás. Dice que un día había un hombre tirado en el camino y pasaron a su alrededor los fariseos, los religiosos, y no hicieron nada. Hasta que un día pasó el buen samaritano. Y entonces él sí se compadeció de aquel hombre. Él sí se compadeció de aquel enfermo, lo ayudó, lo cuidó y lo llevó para que lo curaran hasta su retorno. Si nos damos cuenta cuántas personas hay necesitadas a nuestro alrededor, basta que salgamos de nuestra casa en esta gran ciudad y veamos cuánta necesidad, cuánta hambre hay. Es cierto, económica, es cierto, de necesidades materiales, sí las hay, pero sobre todo gente que necesita que alguien le recuerde que Dios lo ama. Gente que necesita que le recuerden que no está solo en la vida. Jóvenes que necesitan escuchar que la última solución no está en lo que el mundo te ofrece, no está en las drogas, no está en los placeres mundanos, sino que necesitan recordar que ahí también Dios les busca y les quiere porque son sus hijos. Por lo tanto, podemos hacer demasiado. Es momento de sumarnos a este gran proyecto que nuestra querida y maravillosa arquidiócesis se complazca en tener predicadores locales, predicadores urbanos, predicadores que estén evangelizando en todas las áreas de nuestra vida con el testimonio, con una sonrisa, con una cruz en el pecho, porque hoy en día son signos que desafortunadamente vamos perdiendo. ¿Cuánta gente hace falta caminar entre el metro, caminar entre las plazas con una Biblia en la mano para dar testimonio de que nosotros fuimos marcados por el amor verdadero, que tú y yo fuimos marcados por el amor que lo trasciende todo y que esa marca no nos la podemos arrancar, que esa marca la necesitamos seguir teniendo para mostrarla al mundo? Necesitamos sumarnos ahora
porque el mundo necesita y carece de personas que se atrevan a ser valientes, que den testimonio, que regalen una torta, que regalen una botella de agua, con agua, y que en ese regalar una torta, en ese regalar una botella con agua, la persona le quede claro que es Dios que le ha visitado. Que al momento de poder compartir el amor a la naturaleza, el poder compartir el amor hacia el enfermo, vaya marcando nuestras vidas. Cuánto nos hace falta, queridos hermanos, salir de nuestro confort a compartirlo con los demás. Es por eso que te invitamos, primero, a que no tengas una fe aislada, a que no tengas una fe que la vivas solo desde tu hogar, desde tu casa, donde constantemente te estás secando y no estás dando los frutos que tienes que dar, y que te sumes a activarte en el reino de los cielos, a que te sumes a que otros conozcan cuánto Dios les ama, a que tú y yo conozcamos, seamos partícipes de cómo Dios nos ama, de cómo Dios nos busca, de cómo Dios también quiere a los demás de su lado. Es momento de salir, es momento de contagiar a los demás, es momento de aquello que nos enseña el Papa Francisco, una iglesia en salida. Es momento de que nuestra arquidiócesis sea testigo de cómo el amor de Dios puede transformar toda una ciudad, de cómo el amor de Dios puede quebrantar cualquier área de la vida, de cómo el amor de Dios puede seguir siendo la respuesta a todas sus necesidades. Querido hermano, querida hermana, esta es tu oportunidad, este es tu momento de marcar la historia y de marcar la vida de los demás. Esta es tu oportunidad para seguir contagiando a los demás. Este es momento para salir adelante. Así que este querigma que hemos vivido sea el inicio de un gran comienzo que va a marcar la historia de nuestra Ciudad de México. Que Dios te bendiga.